tenemos una lección muy importante. La semana pasada veíamos la viña del Señor, veíamos a Israel y veíamos cómo Dios en su infinito amor había cercado, había cuidado y había preparado esta viña y la había protegido de una manera tal que se esperaba que fuera que tuviera un cultivo frondoso y muy bueno. Pero ¿qué pasó con los hijos de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Para la lección que vamos a estudiar hoy, vamos a ver la desobediencia y las consecuencias de esta desobediencia. Los hijos de Israel pecaron con el Señor. Ellos fueron liberados de Egipto. Ellos fueron llevados a la tierra prometida. El Señor los cercaba, el Señor los cuidaba. Y cuando el Señor pide de ellos lealtad, fidelidad, ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron del amor y la gracia de Dios. Ellos sirvieron a dioses paganos, aquellos dioses que los rodeaban, adoptaron las costumbres y el estilo del mundo impío, rechazaron a los profetas de Dios y su mensaje de justicia, se rebelaron abiertamente contra la revelación escrita y el pacto, y se entregaron al espiritismo y a toda clase de inmoralidad. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel como aquella parte desagradable de ellos para con Dios. Es lamentable que un pueblo que fue bendecido tanto por Dios, es lamentable que un pueblo que fue protegido, que fue ayudado, que Dios estaba acá a cada paso con ellos, es lamentable la indolencia con la que tuvieron para con Dios. Desobedecieron a Dios, se alejaron de Dios, empezaron a imitar las costumbres del mundo. Y esto trajo unas consecuencias. La nota de introducción es tiene unos apartes muy buenos, y nos dice algunos de ellos. Nos dice, en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Dios le manda advertencia tras advertencia, y en aquellos castigos que él manda, son castigos para recuperar, para regenerar y para traer bienestar al pueblo suyo, al pueblo de Israel. Pero el pueblo no quiso hacer caso. En la primera pregunta encontramos algo muy diciente del gran amor de Dios para con su pueblo. Dios constantemente amonestaba al pueblo de Israel, constantemente le mandaba advertencias, le mandaba mensajes de exhortación para que ellos cambiaran el camino, para que ellos enderezaran el camino y volvieran por el camino que los podía llevar a la salvación, a la felicidad, al perdón, a la vida eterna. Desgraciadamente, estos mensajes de advertencia, estos mensajes de amor que Dios mandaba a su pueblo, no fueron aceptados. Llegaron a oídos sordos y no fueron escuchados. Dios, en su infinita amor y en su infinita misericordia, mandó siervos, mandó profetas, mandó mensajes, su santa palabra a diario les decía que enderezaran el camino, que por el camino que iban era un camino de muerte, era un camino de perdición, era un camino de destrucción. Pero ellos endurecieron su cerviz. Ellos no quisieron obedecer la palabra de Dios, no quisieron acatar los mensajes de Dios, no quisieron mirar las advertencias.
Dios los había libertado de la esclavitud y les había prohibido practicar la religión de los vecinos. Pero ellos no quisieron aceptar eso. El Señor envió profetas consagrados para advertirles y suplicarles. Pero el pueblo lo único que hizo fue endurecer su cerviz en una rebelión obstinada. Rechazaron la ley escrita por Dios y dada para bendición. Llegaron a ser como aquello a lo cual ellos estaban adorando. Dios utilizó unos medios para tratar de sacarlos del error, pero en vano fueron esos medios. Dice la nota en la primera pregunta, algunos apartes dice, los profetas continuaron protestando contra esos males e intercediendo porque se hiciese el bien. Mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a la nación impenitente y hacerles comprender su inminente peligro de ser destruida por completo. Dios, en su gran amor, mandaba estos mensajes de misericordia, estos mensajes de advertencia, para que ellos recapacitasen, para que ellos se volviesen por el camino que los iba a llevar a la felicidad, pero ellos lo rechazaron. Nosotros muchas veces pensamos y meditamos en esto que hizo el pueblo de Israel y muchas veces hemos llegado inclusive hasta expresar que era un pueblo de muy dura cerviz. Pero mis hermanos, esta primera pregunta la podemos aplicar nosotros también para nuestra vida, para nosotros mismos. Nosotros estamos viviendo en este mundo por gracia y misericordia de Dios, porque Dios nos ama, somos su pueblo elegido, Él nos ha elegido como su pueblo. Y a diario Él nos manda mensajes de misericordia para que nosotros no nos mezclemos con el mundo, para que nosotros acatemos todos los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero al igual que el pueblo de Israel, hermanos, nosotros estos mensajes en muchos de nosotros quizás están entrando por oídos sordos. Y la exhortación de hoy es a que tenemos el vivo ejemplo del pueblo de Israel. No hagamos como ellos, hermanos. Porque la única felicidad, la única protección y la única dicha que tú y yo tenemos es estar bajo el ala protectora de Dios, siendo fiel a sus principios, viviendo por amor a esa gracia infinita que Él nos ha dado, hermanos. En la lección de hoy encontramos el vivo ejemplo de un pueblo que debido a su desobediencia se dividió. Y todos conocemos que las tribus del norte fueron 10 y las tribus del sur fueron Judá y Benjamín. A las tribus del norte se les llamó Efraín y su capital era Samaria. El Señor, a pesar de que se habían dividido como pueblo, y esto era una consecuencia al no acatar la dirección de Dios, este pueblo se dividió, y a pesar de que era un pueblo dividido en dos partes, tribus del norte, tribus del sur, Judá e Israel, Dios siguió amándolos porque Dios siempre nos ha amado con un amor eterno. Y según la segunda pregunta, Dios les manda mensajes de advertencia, mensajes de misericordia, mensajes de amor. Primero a las tribus del norte y les dice lo que puede pasar con Samaria. En esos mensajes, Dios les advierte que las alianzas con los pueblos vecinos solo pueden traer desgracia para el pueblo de Él, para el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no escuchó los mensajes de advertencia de Dios, según la segunda pregunta de la lección de para esta semana.
El pueblo de Israel empezó a hacer alianzas con Asiria y también con Egipto. Hermanos, Asiria y Egipto eran dos pueblos enemigos. Y el pueblo de Israel se alejó del único que podía darles protección y buscó ayuda en el mundo. Y tomó dos cartas, Asiria y Egipto. Dos cartas que eran enemigas. Se alió con el mundo. Le fue infiel a Dios el pueblo de Israel, las tribus del norte. Pero también le fue infiel al hombre, pues hizo alianzas con enemigos, buscando el mejor postor. Todo esto trajo como consecuencia la advertencia y la profecía de Dios para su pueblo, tratando de sacarlos del error, tratando de llevarlos a su ala protectora para que pudieran alcanzar bienestar. El Señor les profetiza que Samaria iba a ser despojada, iba a ser destruida. El Señor le dice a Isaías que escriba una profecía donde todos puedan leerla. Y les habla de destrucción, les habla de muerte, les habla de desalojo, les habla de que el rey de Asiria acabaría con el reino del norte. Así como el río se desborda y acaba con todo lo que hay a su alrededor. Pero el pueblo de Israel no escucha las advertencias de Dios. Dice la nota, en vez de apartarse de las prácticas que habían debilitado el reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión, podrían alcanzar el poder político que deseaban, aliándose con el pagano. Siempre buscando un bienestar material, teniendo alianzas con el mundo y buscando el mejor postor. No importa que fueran enemigos, Asiria y Egipto eran enemigos y a ellos no les importaba eso. A ellos les importaba alcanzar su cometido, crecer y ser grandes en esta tierra materialmente. Pero se olvidaron que para ser grandes en esta tierra materialmente hay un solo camino, el camino que nos ha trazado Dios, hermanos. Y el pueblo de Israel se aleja de la única protección segura y ahora toma la protección del hombre, la protección del mundo, los asirios y los egipcios. Y esto tiene que traer unas consecuencias fatales para el pueblo. Por eso la profecía decía qué consecuencias fatales iba a traer para el pueblo de Israel, las tribus del norte, las bien llamadas Efraín. Hermanos, y nosotros también en esta segunda pregunta podemos sacar una aplicación para nuestra vida espiritual, porque es bueno que saquemos una aplicación para nuestra vida espiritual de cada una de las preguntas, porque ese es el objetivo de la lección de escuela sabática que estudiamos en la iglesia. Hermanos, nosotros no podemos hacer alianzas con el mundo buscando querer tener una prosperidad y mucho menos material. Porque las alianzas con el mundo siempre van a traer consecuencias funestas para nuestra vida. Como cristianos, la única alianza segura para nosotros se llama Jesucristo, mis hermanos. Y por eso tenemos el ejemplo del pueblo de Dios. Y por eso el Señor nos manda las advertencias en estas bellas lecciones para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Hermanos, las alianzas con el mundo y con un fin de prosperidad material peor, siempre van a traer desgracia y van a traer problemas a nuestra vida. La única alianza que trae felicidad, paz, perdón y vida eterna
se llama la alianza que podamos hacer con Dios, con Jesucristo, hermanos. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel cuando decide hacer estas alianzas y cuando decide apartarse del verdadero camino, del verdadero cerco protector que les podría traer felicidad? Según la tercera pregunta, hay un rey que se llama Oseas. Y este último rey, este no es el profeta, es un rey malo, el último rey malo de Israel. Este último rey decide seguir los caminos y los pasos de sus antecesores. Decide desechar los mensajes y las advertencias de Dios. Decide desobedecer a Dios y sus principios. Decide ser infiel a Dios. ¿Qué pasó con este rey? Este rey fue asediado por Asiria. Asiria asedió Samaria 3 veces. La primera vez la encontramos en Segunda de Reyes 15, versículo 19. La segunda vez la encontramos en Segunda de Reyes 15, versículo 29. Y la tercera vez y definitiva, Dios permitió que Asiria fuera invadida totalmente. Dios había advertido lo suficiente, los había advertido lo suficiente. Ellos sabían lo que les vendría como consecuencia al apartarse de Dios y de su plan. No porque Dios fuera malo, sino que es una consecuencia a una acción mala. Hermanos, y la palabra de Dios nos dice que los ejércitos del rey de Asiria, aplastaron al reino del norte y llegaron sobre la ciudad de Samaria. Tomaron a los mejores ciudadanos y se los llevaron cautivos. El rey de Israel fue tomado preso. El país fue presa del enemigo. La capital fue sitiada y al fin tomada. Los habitantes del reino fueron deportados cautivos a Asiria. ¿Cuáles fueron las causas por las que Israel llegó hasta este estado de desaparecer totalmente? Las tribus del norte estoy hablando, el bien llamado Efraín. Lo que llevó a que llegaran a esta situación fue, primero, se olvidaron de Dios y buscaron alianzas con el mundo. Lo segundo fue que desobedecieron a Dios secretamente y empezaron a adorar ídolos y empezaron a hacer las costumbres paganas y aquellas cosas malas que hacían aquellos vecinos que los circundaban. La nación se rebeló abiertamente con Dios. La nación resistió el llamado de Dios, no escuchó a los profetas, no escuchó los mensajes de advertencia. Y la nación se vendió para hacer el mal. Todo esto trajo como resultado la destrucción total de las 10 tribus del norte. Dice la nota en ciertas partes, todo principio de justicia era desechado. Dios, mediante las reprensiones más severas, procuró despertar a la nación y hacerles comprender su inminente peligro de destrucción. Mediante Oseas, Amós, envió mensaje tras mensaje a estas 10 tribus, porque Dios las amaba y Dios no quería lo malo para ellos. Pero mis hermanos, ellos no quisieron escuchar.
Y esto trajo como consecuencia y como resultado la destrucción total de las 10 tribus del norte, esclavitud, muerte y la pérdida de todo el territorio. Ellos querían prosperidad y lo perdieron todo por tener alianzas con el mundo y por salir de la mano protectora de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros queriendo tener prosperidad material, queriendo ser grandes en este mundo, nos olvidamos de Dios y desechamos las advertencias de Dios y comenzamos a hacer alianzas con el mundo? Hermanos, les digo que esto trae como consecuencia y como resultado final la destrucción y la muerte. Yo le doy gracias a Dios que nos está mandando estos mensajes de misericordia porque nos ama, para que nosotros no hagamos lo que hizo este pueblo. Quiera el Señor que nosotros podamos alcanzar esa paz y esa felicidad que Él ofrece, pero bajo el cerco protector de Él, siéndole fieles por amor, y que las alianzas con el mundo las quitemos de nuestra vida. En la tercera pregunta, hay algo muy importante que la palabra de Dios nos dice acerca de el pueblo de Israel. Fue destruido. Y esto debe de traer para nosotros un mensaje, y ese mensaje con el poder de Dios debemos acatarlo y llevarlo a nuestra vida para que podamos alcanzar perdón, salvación, vida eterna y algún día estar con nuestro Redentor por toda la eternidad. Después de ser destruido el pueblo de Israel como consecuencia a su desobediencia, ahora vamos a mirar el otro pueblo, las tribus del sur, las muy bien llamadas Judá, que eran la tribu de Judá y Benjamín. Recordemos que se habían dividido debido a apartarse del pueblo de Dios. Apartarse de Dios y de los mensajes de Dios, perdón, siempre va a traer división en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Judá escapó del cautiverio asirio, aunque también fue rodeado, pero escapó. ¿Qué sucedió finalmente según la cuarta pregunta? El pueblo de Judá no acató las advertencias de Dios. El pueblo de Dios desechó los mandamientos de Dios. El pueblo de Judá no anduvieron bajo esos principios protectores. ¿Qué era lo que Dios había hecho por el pueblo de Judá? Dios les había traído libertad. Dios los había sacado de Egipto. Dios les había dado tierra. Dios les dio una ley muy buena para él hacerse su mismo rey. Una ley que los protegía. Dios les dio un país. Dios les dio bienestar, protección, al igual como vimos la semana pasada. Dios había cercado esa viña, Dios había puesto torre, Dios la había cuidado, Dios la había labrado, Dios la amaba, Dios había hecho todo por Judá. Pero ¿qué fue lo que hizo Judá, hermanos? Ellos se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Quebrantaron todos los mandamientos de las 2 tablas de la ley del decálogo. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Ellos se alejaron de Dios y ellos buscaron lo que el mundo les ofrecía, fascinados por esos cantos de sirena que el mundo estaba ofreciendo. ¿Qué pasó con el rey de ellos, el último rey llamado Sedequías?
uno de los últimos reyes, este rey, inclusive no fue ni nombrado por Dios, fue nombrado por Nabucodonosor. En cuyo reinado ocurrió la destrucción, las consecuencias de alejarse del plan de Dios. Fue un rey insensato, un rey que no escuchaba, un rey que tras los mensajes de advertencia los rechazaba. Si este rey hubiera hecho de Dios su amigo, si este rey hubiese sido fiel al pacto que hizo. Pero hermanos, lo que arruinó definitivamente al pueblo de Judá y a este rey fue que no se volvió totalmente a Dios, sino que endureció también su cerviz y obstinó su corazón para no hacer la voluntad de Dios. Se negó pues a curarse y por tanto a no vivir, teniendo el ejemplo de las tribus del norte, sabiendo las consecuencias, hermanos. Se obstinó y rechazó el mensaje de amor que Dios le estaba enviando. Dios, en su infinito amor, le envió profetas con mensajes de amor, de misericordia, con mensajes de salvación, con mensajes de compasión. Pero estos mensajes fueron menospreciados. Se burlaban de los profetas. Dice la nota, entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina, se destacaba el rey Sedequías. Olvidaba el rey de Judá la deuda de gratitud que tenía para con Nabucodonosor y violando su solemne juramento de fidelidad que había prestado en el nombre de Jehová Dios. Hermanos, todo lo que tenga que ver y lo que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios y de lo que dicen los mensajes de Dios, siempre trae consecuencias funestas. El profano e impío príncipe había llegado, para el profano e impío príncipe había llegado el día de ajuste final de cuentas, como consecuencia a su actitud, a su mala acción. Tenemos que pensar muy bien lo que nos dice la cuarta pregunta a nosotros también, hermanos. Porque si el pueblo de Judá tuvo el ejemplo del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, y siguieron desechando la palabra de Dios y se alejaron del plan de Dios, y esto le trajo consecuencias. Hermanos, nosotros tenemos la advertencia también del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Y si nosotros seguimos desechando las advertencias que día a día Dios nos trae, esto va a traer unas consecuencias que no queremos para nuestra vida. Por eso Dios nos ama tanto a nosotros como los amó a ellos, y por eso día a día nos manda advertencias. Hoy nos está mandando advertencias, hermanos. Por favor, no nos salgamos del cerco protector de Dios. Y si nos hemos salido, y si algún día hemos hecho alianzas con el mundo, hoy es el día en el cual nosotros debemos recapacitar, porque Dios nos ama y nos manda estas advertencias, porque Él no quiere que tengamos consecuencias funestas. Él quiere que vivamos con Él por toda la eternidad, hermanos, y felices. ¿Qué trajo como resultado esto? Cuando ellos se negaron a escuchar la voz de Dios, cuando incluso se burlaron de los profetas y desecharon la palabra de Dios, llegó Nabucodonosor, un enemigo terrible,
un rey cruel que nos atacó, hermanos. Dios les había mandado mensajes persistentes, pero Sedequías resultó ser tan malo como sus antecesores, hermanos. No escuchó, no vio, no miró lo que había pasado con las personas atrás, no miró la historia, no miró las consecuencias de aquellos que se apartan de Dios, no porque Dios quiera, sino como resultado del pecado, hermanos. Vez tras vez Dios reprendió a los judíos, vez tras vez reprendió a este rey insensato, pero este rey desechó la palabra de Dios. Dice la nota, el enemigo descendió como alud irresistible y devastó la ciudad. Los ejércitos hebreos fueron rechazados en confusión. La nación fue vencida. Sedequías fue tomado prisionero y sus hijos fueron muertos delante de sus ojos. El rey fue sacado de Jerusalén cautivo, se le sacaron los ojos y después de llegar a Babilonia, pereció miserablemente, hermanos. Esto es lo que trae como consecuencia la desobediencia y el alejarnos del plan de Dios. Porque nos alejamos de ese cerco protector que nos está protegiendo de todos los ardides y de todas esas flechas mortíferas que Satanás quiere traer a nuestra vida, hermanos. Y eso pasó con este rey malvado. Y en la quinta pregunta, Dios también nos da una exhortación a nosotros como su pueblo. Nos es menester, hermanos, permanecer bajo el cerco protector de Dios, no hacer alianzas con el mundo. Tenemos el ejemplo, hermanos, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, tenemos el ejemplo del pueblo de Judá. Tú y yo con Cristo podemos vencer, tú y yo con Cristo podemos ser fieles, tú y yo con Cristo podemos alcanzar la victoria. No hagamos lo que hicieron estos hombres perversos que trajeron miseria, destrucción y muerte a sus vidas, a sus familias y a su pueblo, porque no quisieron aceptar los mensajes de advertencia de Dios. Según la sexta pregunta, ¿qué pasó con la ciudad hermosa, con el hermoso templo que Salomón había hecho? Hermanos, todo esto quedó destruido, quedó en ruinas. Aún los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia. Todos los tesoros de la casa de Dios fueron confiscados, fueron llevados. Todo el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, sus murallas fueron destruidas. ¿Y qué tuvieron que soportar los del pueblo? Tuvieron que soportar miseria, esclavitud, masacre y muerte. Todo esto como consecuencia al salir del cerco protector de Dios, al querer alejarse del plan de Dios. Hermanos, el pecado trae como consecuencia la muerte, la destrucción y la ruina. El único que nos puede brindar prosperidad material, física y espiritual se llama Jesucristo, mis hermanos. Tenemos el ejemplo de del pueblo de Dios, que lo primero que hizo el pecado fue dividirlos. Lo segundo, destruir a un pueblo allá. Lo tercero, al segundo, llevarlo cautivo a Babilonia, destruir su ciudad, su templo, masacrar, llevar sus jóvenes, llevar todo lo mejor para Babilonia y volverlos un pueblo esclavo, porque eso es lo que hace el pecado, dañar. El único que brinda paz, felicidad, es Dios, hermanos. ¿Crees tú que hubiera sido posible para el pueblo de Dios evitar estos desastres nacionales?
Sí, mis hermanos, hubiera sido posible para el pueblo de Dios evitar estos desastres. Hermanos, lo único, el remedio para evitar estos desastres era haberse pegado fielmente de la mano de Jesucristo, de la mano de Dios. Y con Dios ellos iban a ser más que vencedores. Hubieran evitado todos los desastres, todas las miserias y todas las lágrimas y sufrimientos de ellos, hermanos. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esto? Porque es importante que aprendamos lecciones de esto que estamos estudiando, hermanos. Lo primero que tenemos que aprender es que el pecado, la desobediencia, trae siempre consecuencias funestas para nuestra vida. El pecado no trae cosas buenas, hermanos. El pecado trae muerte. El pecado trae destrucción, miseria. Si te has salido del plan de Dios, el día es hoy, como dice algún himno que escuchamos por ahí en las redes. Hoy es el día para que le abramos el corazón a Dios. Hoy es el día para que busquemos su gracia protectora y le pidamos perdón. Él tiene los brazos abiertos porque Él nos quiere dar liberación, salvación y vida eterna. Podemos evitar la destrucción. Tú y yo podemos evitar la destrucción. Tú y yo podemos alcanzar el cielo. Tú y yo podemos volar alto, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Si nos hemos alejado del plan de Dios, volver al plan de Dios. Tratar de buscar la ayuda y el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser transformados, para que podamos ser guiados y para que ellos nos ayuden a caminar y a transitar por este camino, que es un camino que al final nos va a dar felicidad, perdón, salvación y vida eterna. Que estemos atentos, como dice Isaías 48:18, a los mandamientos de Dios y que con el poder del Espíritu Santo por amor los vivamos, hermanos. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Al igual que a su viña, al pueblo de Israel, hoy nosotros su viña, Él nos ha acercado. Y Él quiere que no seamos uvas silvestres. Él quiere que tú y yo seamos uvas dulces para la honra y la gloria de Dios. En Salmos nos habla de que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Mucha paz tenemos nosotros si buscamos ese cerco protector. La sociedad moderna anhela paz mental y la única forma para alcanzar la paz mental es teniendo a Cristo en nuestra vida y amando sus principios divinos dados por amor a nosotros, hermanos. Si amamos a Dios y obedecemos sus leyes, tendremos mucha paz, hermanos. ¿Por qué decayó Judá? Porque el pueblo se alejó de Dios y adoró dioses falsos. Este pueblo al principio tenía una adoración secreta, pero después empezaron a adorar a Baal y a otros dioses abiertamente. Hoy tú y yo como iglesia debemos de tener cuidado y respeto por Dios. Adoramos los dioses del enemigo. Estamos orgullosos de nuestros edificios, presupuestos y estadísticas. Hay evidencia de verdadera santidad y de temor de Dios en nuestra adoración. Dependemos de los líderes espirituales que Dios nos ha dado. ¿Experimentamos éxito porque el Señor está con nosotros o porque cooperamos con el mundo? Pensamos que debido a que tenemos la Biblia, templos, ministerios de éxito, Dios se hará la vista gorda con respecto a nuestros pecados y detendrá su mano de disciplina.
No, hermanos, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué lección la que tenemos nosotros hoy como pueblo de Dios de este tiempo? La desobediencia siempre traerá consecuencias funestas. El estar pegados de la mano de Cristo siempre traerá felicidad, perdón, salvación y vida eterna. Dios nos ama y aquí tenemos el ejemplo de cómo Él siempre ha amado a su pueblo. Por eso ha mandado mensajes de reproche, de advertencia, para que su pueblo vuelva por el camino que lo llevará a un final feliz por toda la eternidad. No nos dejemos susurrar de Satanás que hay mejores caminos, porque todos los caminos que brinde el mundo y los caminos que no sean brindados por Dios son caminos de muerte. Solo hay un camino al cielo. Solo hay un camino que nos puede asegurar bendición por toda la eternidad. Ese camino se llama Jesucristo. Seamos fieles, seamos leales a Él por amor, con el poder del Espíritu Santo, venceremos y no tendremos esas consecuencias funestas, porque somos un pueblo grande y elegido por Dios. Que hoy este mensaje traiga paz, seguridad y felicidad a nuestra vida. Que hoy salgamos venciendo para vencer con el poder de Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.